ahí es cuando va a constar los 2 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a llenar de muchas demandas cualquiera de ustedes. Ojalá lleguen al mejor arreglo y también la economía pues va a impactar de aquí en adelante. Demasiado el impacto. Y dada la situación, bueno, pues ha habido problemas muy graves en todos lados. También dentro de este ciclo, pues finalmente los riesgos que corre la unidad de inteligencia en estar investigando tantas cosas. Nos enfrentamos a que todo un ciclo de instituciones están cambiando con plataformas digitales. Están entendiendo que esto, si no lo actúo de manera electrónica, me voy a perder. Con esto dice riesgos y acciones contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con motivo de la contingencia sanitaria en COVID. La unidad de inteligencia se ha percatado de momentos muy graves ante esta situación. La contingencia sanitaria nos ha obligado a un incremento de usar las plataformas en línea para trabajar vía remota e interactuar de manera social, y que ha incrementado las ventas en línea. ¿Qué es lo que sucede? Las empresas generales y particulares en un entorno global se han visto afectadas derivado de las restricciones sobre el comercio, viajes, desempleo masivo y pérdida de ingresos. El impacto económico ha sido gravísimo. Y entonces, ¿cómo voy a generar ingresos? Hay alguien que, con todo respeto, en una Cámara de Diputados comentó que ahora el gobierno pague los ingresos que no recibí. Eso no va a suceder. Eso es darle a tole con el dedo a muchos ciudadanos. Usted que me está viendo, se imagina que tenemos que tener esa conducta de que alguien nos pague. No estamos en un país de primer mundo, por desgracia. Un saludo a los que nos empiezan a ver en Face. Ojalá se atrevan a checar todo este documental, todo este curso que estamos haciendo en la creación de Manual de Nueva Normalidad. Un saludo. Les comentaba, entonces, no estamos en un país de primer mundo. Algunos de ustedes se han enterado con nuestros vecinos cercanos en Estados Unidos. Si una empresa cae en quiebra, mete los documentos al gobierno, la evalúa y paga todo el colchón de esa pérdida. Pero en México no lo tenemos. En México, mientras no exista una ley que cubra al empresario legal, entonces no va a existir. Y nosotros tenemos que rascarnos con las propias uñas. Pero la prevención de lavado de dinero la tiene cada uno de ustedes. La autoridad, como la unidad de inteligencia, está haciendo todas las investigaciones. Se ha encontrado con casos como los que vamos a hablar aquí. Omití uno porque es cuestión política y este curso no es político. Pero sí debo de ver qué ha sucedido en mi empresa, en mi negocio, en mi comercio, en mi despacho. ¿Cuánto impacto económico nos ha dado esta pandemia? Y entonces la unidad de inteligencia ha hecho investigaciones cibernéticas y ha visto todo el impacto. O sea, ¿cuánto ha crecido hoy la conducta de plataformas digitales? Si usted es dueño de la empresa de plataforma digital, si usted es abogado, si usted es el contador de quien venden plataformas, recuerden que 2020 inicia nuevos impuestos a plataformas digitales. Y entonces, ahora tendrá que aprender a pagar impuestos de las plataformas digitales. Todos aquellos que venden en esta plataforma digital, pues están siendo monitoreados. Porque recuerden que traemos ya conductas de fiscalización más
digamos, más entradas en todo el dinero que se ha metido a los bancos. ¿Y cuántos han comprado o hemos comprado por internet ciertas cosas para el hogar o para oficina todavía? Nos van a monitorear en todo momento. Y entonces yo debo de estar cuidando esas conductas. Por eso la unidad de inteligencia ha hecho cambios importantes. Ha tocado temas muy nuevos y en plataformas. Tal es el caso que estas nuevas tendencias o tipologías específicas en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que surgen del COVID están en las primeras etapas de identificación. Esto que se ha encontrado esa autoridad se ha percatado de aumento de fraudes financieros por suplantación de identidad o estafa en inversiones y productos. Ha encontrado también tráfico de documentos falsificados, pruebas de detección de COVID falsas o insumos médicos falsos. Se ha encontrado venta de insumos sin estándares requeridos por el sector salud, como mascarillas, ventiladores, medicamentos, equipo de protección, trajes, guantes. A veces nosotros andamos en la calle y hay gente que nos vende una mascarilla o que nos vende un cubrebocas a $1, a $2, o que algunos no cumplen la especificación. Hay cosas que recomiendan los médicos y si yo uso un cubrebocas de esos azules que nos venden en la farmacia o en la calle, que hoy lo he comprado, si yo leo el uso de un cubrebocas de esa naturaleza, no dura más de 3 horas. Lo debo de tirar, debo de lavarme las manos y debo de ponerme otra vez el cubrebocas. Las recomendaciones son usar cubrebocas de tela, que es lavable. Y que también todo esto que la unidad de inteligencia ha encontrado en todo ese desarrollo del COVID, pues le dará seguimiento y algunos tendrán la suerte de que no los investigan, algunos tendrán la suerte de los que investigan. Así como también se ha encontrado el fraude en aumento sustancial de operaciones financieras, remotas o no presenciales. Se ha percatado que muchos hemos sufrido fraudes por la tarjeta de crédito que tenemos. Se han robado la identidad y han descargado, digamos que dinero de nuestra tarjeta. Y muchos son por compras de películas de unas letritas amarillas, unas letritas rojas, o que han comprado videojuegos. Y entonces son gente que se dedica a hackear cuentas. También pues viene la corrupción de la sobrevaluación o sobrevalorización de los insumos, dada la alta demanda. Como son poco el producto, pues lo vende. Algunos se han percatado de que van a una tienda de abarrotes y te dicen una bolsa de arroz, máximo 3 por familia. Pero somos tan hábiles los mexicanos que vamos 2, 3 personas al súper y ya afuera ya nos pusimos de acuerdo y ya sabemos qué vamos a comprar cada una. Y entonces entró una persona y compró 3 bolsas de arroz. Entró la otra persona y compró otras 3 bolsas. Y compró otra persona y compró 3 bolsas. Ya compró 9. Y al ratito la gente que de veras lo necesita ya no alcanzó. O sea, ese impacto tenemos y que por eso les digo, debemos de aprender a usar la nueva normalidad. Pero debo de entender todo lo que ha sucedido en un entorno de 3, 4 meses. Hoy es un resumen en 10 horas. Es un resumen para que yo pueda entender qué necesito con esta nueva normalidad. En algunas situaciones ha incrementado el uso de casas de empeño y de prestamistas y medios de financiamiento informal. Todos los que vivimos con una economía al día, pues nos hemos enfrentado a eso. ¿Cuántos de ustedes, levantándose esta situación, cuántos no van a ir a vender un carro mucho más barato de lo que les costó porque hay que salir de deudas?
¿Cuántos de ustedes no empeñan cosas electrónicas o muebles porque no alcanza para comer? Entonces esto es algo que a través de la gente en retiros bancarios se percata de que se dedican a hacer algo así. Sacan un monto del banco y ya no ven el retorno y ya no ven facturación. Entonces o se lo gastaron por la misma situación o porque tengo que pagar nómina y no tuve tiempo de timbrar, o tengo muchas situaciones. La informalidad ha crecido de manera muy grande. También situaciones de usura o prácticas abusivas de diversa índole. Aumento de reclutamiento de personas para ejecución de actividades criminales que generan recursos susceptibles de ser lavados a causa del desempleo. No tengo trabajo, pero tengo la necesidad de alimentar a la familia y entonces pues me voy a meter donde sea con tal de llevar un peso a mi casa. Posibles riesgos relacionados con el mal uso de organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuántos dicen que son no lucrativas, que tienen el permiso de donataria y han recibido más dinero del adecuado? Han recibido dinero del extranjero sin identificar. Todo esto es lo que la unidad de inteligencia ha identificado. O también el mal uso de la información privilegiada. Recordarán que yo siempre les pedí que hicieran un aviso de privacidad, que cuidaran las cosas. Bueno, pues hoy ya las tenemos en puerta, nos ha pegado impresionante. Y si yo no hago el cambio de esta nueva forma de trabajar, de esta nueva normalidad, puedo correr el riesgo de que mi empresa se vaya a declive, de que mi empresa truene, como le conocemos. Hay una conducta que ustedes ya la han escuchado y suelo reafirmar. Es un fraude por supuestas tarjetas de bienestar. ¿Qué es lo que sucede? Se entiende que la Secretaría llegó a entregar tarjetas a gente necesitada. Y la sorpresa es que cuando el titular, en teoría le voy a entregar, no existe el titular o no existen los depósitos. Y entonces quiere decir que esas tarjetas en algún paso para entregarla a ese ciudadano fue clonada o fue vaciada. O tal vez estuvieron entregándole a personas que de alguna manera que estamos aquí en identificar a todo este tipo de cosas. Algunos se percataron que también fueron bloqueadas sus cuentas cuando hablamos del saldazo. ¿Por qué? Porque hay gente que recibía hasta 30, 40 mil pesos en un día. Y iban a tiendas que empieza con O, que empieza con S, el negocio. ¿Sale? Es importante que todo esto lo analicen ustedes, todo lo que ha pasado en esta pandemia. También quiero hacer comentarios, si no escuchan bien el audio es porque pues yo traigo cubrebocas y a lo mejor se distorsiona un poquito. ¿Sí? No me lo puedo quitar por seguridad e higiene. Nosotros sí vamos a cumplir, no como el jefe mayor que no se lo pone. Pero sí es importante que alguien de ustedes, un ejemplo, si algún cliente, un contribuyente, iba a recibir esa tarjeta de bienestar y resulta que la recibe pero no hay saldo, lo más correcto es hacer una denuncia. Porque a lo mejor se quedaron así, dijeron, no tengo saldo, ya ahí muere. Hay que levantar la denuncia para soportar el acto financiero. Porque al ratito, imagínense, no recibí el dinero, salió la tarjeta a mi nombre, la autoridad me detecta que recibí un dinero adicional y no está declarado, al rato me voy a enfrentar con una carta de invitación del SAT por omitir ingresos. O sea, esto es lo que voy a aprender a vivir con esta nueva normalidad. Ese fue uno de los casos que se da en esta situación de las tarjetas de bienestar. Otra, lo llegaron a vivir igual mucha gente, el fraude por remedios milagrosos contra COVID.
que si nos vendían la tarjetita de una imagen, que si nos vendían agua milagrosa. Y entonces, cuando se hace una investigación, se localiza una publicación en la página del Face que promueve la venta de dióxido de cloro para eliminar el coronavirus. Hay muchas situaciones que a veces no creemos, pero la gente lo hace. La gente llegó a la decisión de tomar lo que sea. Ustedes escucharon un caso en Estados Unidos que tomaron hasta cloro y se murieron. ¿Qué es lo que pasa? La unidad de inteligencia busca información en la base de datos respecto del sujeto, sin embargo, obtuvo una clasificación de .94 debido a que no tiene información en el sistema financiero. O sea, se convirtió de alguna manera en un informal y que hizo fraude con mucha gente. Este otro caso que está ahí con la unidad, pues lo tiene. También tengan mucho cuidado con los hijos, cómo usan las plataformas. Algunos han caído con invitaciones de gente que no conocen, que suben imágenes siendo otra persona y que el hijo, con tal de ver o aceptarlo, llegaron a cometer lo que le llamamos pornografía infantil. Cuiden a los hijos. Yo igual tengo hijos, pero debemos de cuidar todas las formas. La gente o el niño que está entre los 12 años hacia 7 años, que es cuando le damos un teléfono celular o que están tomando clases en línea, pudieron cometer el acto de mandar imágenes de su cuerpo, desnudos o vestidos. Y entonces la unidad de inteligencia en este lapso de pandemia abrió los ojos y se percató que se incrementó mucho la pornografía. Es muy cierto, identificó a ciertas personas, pero afuera hay muchísimos. Y entonces, todo este impacto de la pandemia ha pegado muy grande. ¿Qué es lo que pasa? A través de todo este ciclo, yo tengo que hacer o elaborar una estrategia de retorno de las nuevas actividades denominadas a la nueva normalidad. Ustedes tienen que analizar estos cambios. Tengo que visualizar este ciclo para poder hacer mi estrategia. Tengo que conocer y me voy a ir a tocar punto por punto. Primero de ellos, la economía, que es un impacto muy desagradable hoy en día, muy desalentador. Ustedes tienen que ir razonando todo esto en su negocio, en su empresa, en su asesoría. Y entonces la economía, ¿qué es lo que trae? Trae un escalonamiento, distanciamiento, home office y apoyo. Ustedes tienen que ver cómo generar dinero, si soy empresario, cómo generar dinero para poder pagar una nómina, para poder pagar a proveedores, para poder pagar impuestos, y debo de consultar las formas de generar esos ingresos. Tengo que ver que hoy todo ingresa a un sistema financiero. Tengo que ver que eso que antes muchos empresarios no reportaban, hoy tendrán que hacerlo. Tendrán que visualizar. Entonces la economía que ahorita ha pegado en estos meses atrás, lo vamos a ver reflejado una vez teniendo la reapertura o la nueva normalidad. Tengo que, igual como comentaba, ver al equipo de trabajo y decirle que tendrá que trabajar desde home office y tendrá que trabajar sobre resultados y tendrá que ponerle en su computadora tal vez un servidor, una nube, un OneDrive, lo que ustedes manejen. Ese punto de la economía ha impactado demasiado en estos días. Otro, como comentábamos, es el retorno de la educación. Tenemos que hacer graduaciones virtuales.
Tendrán que inscribirse, algunos pasarán de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato, a prepa, a licenciatura, a maestría, a doctorado. Ahora voy a visualizar todo en línea mientras no se componga esto. Y como les comentaba, si viene un segundo o una segunda fase o un rebrote de esta situación, estamos hablando que va a ser diferente hasta abril 2021. Debo de estar preparado con todas estas situaciones. Tenemos que entender las poblaciones vulnerables, donde tenemos protección, aislamiento y apoyo familiar en el hogar. ¿Cuántos de ustedes no presentaron el COVID tal cual se escucha en las noticias? Con altas temperaturas, con altas formas de gripa, de tos, de no distinguir el sabor de los alimentos. Eso ya hoy en día es el COVID. Entonces, si usted vive en una región de alta contaminación, pues tendrá que aprender a vivir mientras está esta situación en ese entorno. Algunos los agarraron y la zona, la delegación, el municipio, el pueblo, como quieran llamarle, está en alto riesgo. Algunos se salieron de su comunidad, algunos siguen en la comunidad, pero yo voy a ver todo el entorno que impacta y entonces tengo que ver cuáles son las reglas para medianas empresas, para grandes empresas, para industria, para pequeñas empresas o microempresas, porque ese es el juego que vamos a hablar. ¿Vale? Fiscalmente ustedes saben que no hay micro, ni medianas, ni grandes, pero de acuerdo a la ley existe una clasificación con el número de empleados o trabajadores. Todo eso lo vamos a ver. Los servicios gubernamentales se entiende que van a meter ya todo por tecnología, por trámites. Los espacios públicos, centros comerciales, transporte público, entra con nueva normalidad. Ya no es como antes, que veíamos los camiones atacados como sardinas, ahora ya no. La hospitalización y checar el monitoreo y seguimiento diario de cada empresa, cada hospital, cada enfermera, cada enfermero, cada doctor y sobre todo cada paciente. Tenemos que darle seguimiento epidemiológico y monitoreo, tener vinculado todo con pruebas. Eso es muy importante. En la nueva normalidad vamos a ver las reglas del juego que ustedes las van a implementar y las van a plasmar en este manual o en la guía, como quieran llamarle. Y las reglas de reconfinamiento para mantener las medidas de reapertura. Entonces yo debo de visualizar esos 8 puntos, en donde esos 8 puntos los voy a dejar muy plasmado en mi guía de nueva normalidad, o mi manual de nueva normalidad, o mi manual de reapertura. Vuelvo a insistir, es el mismo lenguaje. Y entonces, mientras hoy en día no existe una vacuna contra el COVID o medicamentos que mitiguen los casos graves, debo de aprender a mantener un equilibrio entre la economía, visualizar la conducta de la familia y la salud, entre la salud de las personas y la economía de los hogares. Voy a vivir de otra manera. Los que tienen dinero seguirán pidiendo comida en su hogar. Los que no llegamos a tener, tengo que aprender a preparar los alimentos en casa y tengo que aprender a sanitizar mi hogar. Entonces, mientras no exista la vacuna, no vamos a poder regresar a la dichosa normalidad de antes. Y entonces, ¿qué va a pasar con el empresario? Yo tengo que plasmarle las conductas nuevas. Imagínense todo el impacto que se ha tenido de manera económica. Hoy tengo que cuidar hasta la salud. ¿Cuántos de ustedes, por estar encerrados en casa, se han desesperado? Ya están actuando de manera diferente. Algunos ya hasta se molestan por cualquier cosa. Dicen que hay que cuidar todo y lo primero es la salud.
¿sale? Mientras también entre la salud y la economía nos va a pegar y nos va a afectar entre una actividad económica y el derecho a la salud por medio de una capacidad hospitalaria. Tengo que ver hoy las conductas que debo de hacer en mi negocio. Si yo produzco algo, pues ahora lo voy a producir, lo voy a distribuir, y si antes pues yo pensaba vender al público, ya no lo voy a hacer mientras no llegue esto a lo que conocemos como normal anterior. Ustedes lo han visto, algunas cremerías, algunas pollerías, algunas farmacias, algunas ferreterías. Yo voy y sale a veces contraproducente, porque antes yo me amontonaba para pedir las cosas. Ahora tengo que tener 1,5 metros de espacio entre una y otra. Y entonces los que somos ya mayores de edad, nos percatamos que antes así me formaba, pero cuando iba por las tortillas. Ahora cualquier negocio va a tener esta conducta. Un restaurante ya no va a estar lleno como antes. Y ya no va a haber gente afuera esperando a que salga un comensal para que entren ellos. Hoy tendrán que meter nuevas reglas del juego. Y va a ser entre el 30 y 50% de capacidad. Hoy la COFEPRIS implementa conductas muy graves, pero también nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos. Ustedes lo han visto, y digo, voy a hablar bien o mal de un restaurante. Yo llegaba como comensal a un restaurante y llegaba el mesero y me ponía un platito de salsa, me ponía totopos, me ponía tortilla, me ponía mantequilla, me ponía de otra salsa, y entonces terminaba de comer, me retiraba, llegaba otro y le daban lo mismo. Pero había negocios que, para que no desperdiciara de esa manera, lo que sobraba de la salsa, de los bolillos que me pusieron ahí, se los dan a otro comensal. Y entonces, con este procedimiento de COVID, pues si yo iba contaminado de COVID y agarré la cuchara y probé salsa y la salsa la volví a vaciar ahí, el mesero la volvía a poner. Y entonces se contamina la nueva persona que va a consumir. Reglas del nuevo juego. Hoy, ¿qué dice la COFEPRIS? Si usted va a poner, ejemplo, salsa, y esa salsa tendrá que preguntarle al comensal si va a consumir salsa. Si no consume, no le voy a poner. Si consume, ahora le voy a poner poca salsa. Si no se la acaba, yo tengo que tirar esa salsa y llevarla al bote de la basura en frasquitos o en tóperes o en donde quieran. Cualquier alimento ahora debe de ser, digámosle, más racionado. Y entonces esto al empresario primero le va a obligar a tener buena salud con el comensal, porque deben de tener la seguridad que el nuevo comensal no va a usar los platillos o los alimentos del comensal anterior. Porque de verdad hay muchos negocios que dicen, híjole, de un bolillo que pusieron nada más se comió la mitad y la otra mitad se le echó al que sigue. Y entonces pudo haber estado contaminado de COVID a esa persona y se la va a transmitir a la segunda. Y la segunda se cuidó tanto que hoy, sin esperarse, fue contaminado. Y entonces estas reglas del juego son más estrictas. Hay que cuidar, si llegaran a encontrar a alguien que no aplica las reglas de todo lo que vamos a hablar, va a cometer el error y le van a generar una multa grandota. ¿Sale? Hacia esta nueva normalidad, ¿qué estamos esperando para arrancar y qué estamos haciendo? Regresaremos, como les puse ahí, regresaremos más fuertes pero distintos.
Lo vivido en estos meses nos hace reflexionar, aprender e innovar sobre nuestras actividades